Conoce uno de los colegios más innovadores del mundo. Queda en Canadá. Su fundador es un artista. Y este colegio básicamente se dedica a hacer que los jóvenes que han dejado la escuela y están por ahí haciendo grafitis en la ciudad, vuelvan a clases. Y no solo que vuelvan a clases, sino que lo hagan felices. ¿Cómo lo hacen? Quédate conmigo y lo sabrás. ¿Quieres ver a tus hijos desarrollar su máximo potencial? Que encuentren sus talentos y que hagan lo que vinieron a hacer al mundo. ¿Temes que el colegio o la sociedad les quite su autenticidad o su creatividad? ¿Quieres algo mejor para ellos? Pues no estás solo y la educación alternativa fue hecha para ti. Así que bienvenido al club. Aquí compartiremos los conceptos, innovaciones y experiencias de los que ya recorren este camino. Espero que te guste. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Escuela de las Patinetas. Esta escuela fue creada por Craig Morrison más o menos en el 2010. Él es un profesor de arte y este loco se fue a California a estudiar arte y cambio social en una universidad de allá. Y entonces lo que él hizo fue tomar la cultura que existe allá y que es muy fuerte del skateboarding y la llevó a Canadá y a través de esto empezó a enseñarle a sus alumnos. Como esto tuvo tanto éxito con los alumnos, él vio el gran potencial que tenía en enseñar a través de algo divertido como las patinetas. Entonces presentó un proyecto en Canadá para poder crear una escuela alrededor de esto y su proyecto fue aprobado. Pero entonces en este momento tú te preguntarás, bueno, ¿cómo así que una escuela de patinetas? Pues este señor dice que él puede enseñarle a los niños cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, a través de las patinetas. Entonces, por ejemplo, la idea es que cada niño cree un negocio propio con responsabilidad social alrededor de las patinetas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos crean su página web, ellos crean eventos, ellos van a galerías de arte, muestran sus patinetas y ellos tienen que venderlas y de hecho los niños ganan dinero con esto. ¿Y cómo aprenden? Por ejemplo, si tú quieres tener un negocio de patinetas, tienes que saber matemáticas. Un ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, cuando yo en el colegio vi matrices, que son estas, haz de cuenta, filas y columnas de números. Yo aprendí cómo sumar matrices, cómo multiplicar matrices, pues yo no tenía ni idea de para qué servía eso. A mí me lo enseñaron como un concepto supremamente abstracto y pues no estaba muy motivada para aprenderlo porque pues no sabía ni para qué funcionaba, era simplemente operaciones ahí con vectores, con matrices que yo ni sabía para qué servía. En el caso específico de un negocio, tú podrías ver una matriz como un inventario. Entonces, por ejemplo, cada fila puede ser un estudiante y cada estudiante tiene una cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, tiene una cantidad de tablas, tiene una cantidad de ruedas y los elementos pueden ser las columnas. Entonces, por ejemplo, Jaimito, que es la fila 1, tiene 2 tablas, 5 ruedas y 3 pinturas. Y eso podría convertirse en una matriz. Todos los estudiantes y todo lo que tienes, si tú eso lo multiplicas por un vector precio, podrías tener un inventario con precios reales de cuánto dinero se tiene en el colegio. Y esto es simplemente un ejemplo de cómo podrías tú aplicar las matemáticas a la hora de tener un negocio. Obviamente también está la parte financiera, que son los ingresos, los gastos de tu negocio, cuánto le metes al marketing, cuánto le metes a todo, cuál es el margen de ganancia, todo este tipo de cosas. Son matemáticas básicas que tú aprendes, pero que igual me parece súper útil en la vida porque a muchos de nosotros no nos enseñan matemáticas. Y yo no sé tú, pero yo he conocido mucha gente que ha estudiado administración de empresas o economía o muchas de esas cosas relacionadas al dinero y tú los ves en su vida personal financiera y muchas veces son un desastre, no todos obviamente. Entonces muchas veces nosotros tenemos el conocimiento teórico, pero no el práctico. Sabemos que, por ejemplo, deberíamos gastar menos de lo que ganamos, pero aún así hay gente que gasta más porque tiene ciertas programaciones, etcétera, etcétera, pero también porque hace falta este conocimiento práctico. El conocimiento académico no es suficiente. Tenemos que llegar a la práctica para que eso en realidad tenga un efecto sobre nuestra vida. Entonces, esto me parece súper chévere de este colegio, que es enfocado al mundo real y habilidades que tú puedes aplicar en la vida diaria y que ellos de hecho las aplican y las aprenden. Bueno, sigamos. Por ejemplo, química. ¿Cómo puedes tú enseñar química a través de patinetas? Bueno, pues yo creo que para hacer una patineta se necesita bastante química, porque unas tintas se diluyen en agua y otras no.
cuál es mejor que otra, cómo funciona la física del color, porque hay materiales que generan un color, porque un material puede brillar o no brillar, además cómo el color se queda dentro de la tabla, cómo se impregna, cómo se hace para lacarlo y que permanezca ahí por muchos años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de patinetas tú también puedes enseñar química. Y también tú puedes aprender historia. Por ejemplo, en uno de sus proyectos ellos estaban estudiando un problema que hay en Canadá con los indios americanos. Es un problema socioeconómico, un poco político que hay allá, porque obviamente los indios americanos, que eran dueños de toda esa tierra, los mataron y les quitaron todo, y ahora ellos son una población vulnerable allá, digamos. Entonces eso es un problema porque son personas muy pobres que quieren reclamar algo de lo que era su tierra. Entonces los muchachos estudiaron toda esta problemática que tú podrías enseñar a través de esto, digamos, todo lo que son ciencias sociales, incluso ética, que sería justo regalarles cosas, eso tendría algún efecto positivo, o si tú les regalas algo después lo van a volver a perder. Todo este tipo de cosas genera unos aprendizajes sociales muy importantes. Y cómo se aplica esto a las patinetas es que ellos desarrollaron un tema alrededor de esta problemática. Entonces diseñaron patinetas con este arte indioamericano para expresar esta problemática. Entonces, toda esa problemática la estudiaron y la convirtieron en diseño. También, para poder tener un negocio de patinetas exitoso, tú necesitas crear una marca coherente. Entonces, ellos hacen cosas muy chéveres. Ellos llevan a los estudiantes a empresas de marketing que se dedican a eso para que ellos puedan aprender cómo desarrollar su marca, sus colores, cómo vender, y muchas veces les buscan mentores. Entonces estas personas que trabajan en estas empresas muchas veces acobijan a estos muchachos y los guían a través del proceso, les dan una mentoría. Y esto sí es algo muy bonito de la sociedad canadiense, y es que ellos se ayudan entre ellos, y la responsabilidad de sacar a estos muchachos adelante, porque son muchachos que obviamente vienen también con unas condiciones de vulnerabilidad, entonces todos se comprometen a ayudar a sacar a estos muchachos adelante. Incluso ellos han recibido charlas y visitas de personas que tienen negocios de patinetas como tal. Incluso personas famosas que se dedican a esto van y les enseñan. Entonces ellos aprenden de la gente que lo está haciendo. Esto para mí es un conocimiento invaluable, que a ti en el colegio te enseñen a vender, a crear un negocio y que sea rentable. Es decir, estos muchachos que generalmente les gusta el arte van a poder aprender cómo ganar dinero con su talento, con lo que les gusta, para poder vivir más felices y obviamente sentirse que son valiosos. También en esta parte de cómo desarrollar una marca, ellos tienen que desarrollar un mensaje, tienen que comunicar una idea que sea capaz de influir a las personas para comprarles sus patinetas. Entonces, este tipo de comunicación que se aprende, que además no es comunicar por comunicar, no es algo que tú dejes en un papel, un ensayo, es algo que realmente tú pruebas. Tú generas una comunicación y miras qué tal funciona en el mundo real. Entonces, son habilidades, de nuevo, enfocadas en el mundo real. Y también para tener un negocio de patinetas, tú necesitas saber vender. A través de la venta se pueden aprender un montón de habilidades blandas, ¿no? Entonces, básicamente es atreverse, porque muchas veces si tú sales a vender, pues te da miedo que te digan que no, que te rechacen, que te ignoren. Entonces, es atreverse, aprender esto. Y esto no es algo que se aprenda académicamente. Esto es algo que ellos tienen que salir y hacer, y en la medida en que lo van haciendo, van adquiriendo estas habilidades. También pueden aprender sobre psicología, cómo motivarse ellos mismos, cómo poder encontrar qué es lo que la otra persona realmente quiere para poder venderle algo que le sirva. Aprenden obviamente perseverancia, ya que pues de 10 personas a las que tú le ofrezcas la patineta, una te va a decir que sí. Por ejemplo, Craig Morrison cuenta una historia que a él muchos dueños de negocio le decían que como así que unos canadienses haciendo patinetas. Que eso es algo de California, ellos únicamente deberían vender cosas de maple, que miel de maple es un producto como muy icónico de Canadá. Entonces le respondían así. Entonces, pero igual Craig pues no se rindió y siguió intentando, ¿no? Pues con sus muchachos. Eso también es un ejemplo de perseverancia. Adicionalmente, pues también tienes que saber todo el tema de redes sociales, cómo funciona, cómo se mueve, y a través de esto puedes entender cómo es que
la tecnología afecta a la sociedad y como la forma en que nos comunicamos y nos comportamos. Y todo esto también genera un montón de conocimiento súper valioso a la hora de vivir en el mundo real. Y por último, aunque no sea lo único, pero es el último ejemplo, obviamente aprenden mucho de arte y de diseño. Ellos aprenden de verdad a usar los programas que tienen que usar, aprenden a laminar esas patinetas, a crear diseños que sean atractivos, que cuenten una historia y dentro de una marca. Entonces, básicamente este señor le está enseñando a jóvenes artistas que antes han sido rechazados por los colegios tradicionales y que generalmente la sociedad les dice que es muy difícil ser artista o que si eres artista tienes que ser pobre porque no es entre comillas una carrera rentable. Este profesor les enseña cómo vivir de sus talentos. Primero encontrarlos porque ellos además no son solo profesores, ellos son mentores. Todos los alumnos en las entrevistas siempre dicen que ellos se esfuerzan porque ellos ven que los profesores están comprometidos con sacarlos adelante. Entonces eso también nos ayuda a ellos a salir de la situación en la que están. Bueno, ya que hemos visto más o menos cómo es que funciona este colegio, cómo él es capaz de enseñar absolutamente cualquier materia a través de las patinetas, cómo logra motivar a estos muchachos, ¿no? Porque este colegio no va enfocado a todo el mundo. Este colegio va enfocado a personas muy específicas. Son muchachos que muchas veces han huido de su casa, que bueno, son los típicos que van grafiteando en la ciudad, que les gusta el arte y que a veces tienen problemas socioeconómicos también en su familia. Increíble creerlo en Canadá, pero sí, también pasa, ¿no? Entonces, este tipo de muchachos que han dejado el colegio tradicional, él les ofrece otra alternativa, ¿no? Porque son muchachos, digamos, que en lugar de poner atención a una aburrida clase de lo que sea de matemáticas, se ponían a dibujar en su cuaderno, que era lo que les nacía hacer. Y por todo esto, pues, el colegio tradicional no era para ellos, básicamente. Entonces, él les ofrece una alternativa en la que pueden ganar créditos de estudio a través de estudiar toda esta cosa y crear un proyecto, un negocio propio. Adicionalmente, como estos muchachos, ellos no viven en el mundo académico, ellos viven en el mundo real y tienen problemas del mundo real. Entonces, él les da una solución a esos problemas, no simplemente ven a aprender un montón de cosas académicas que nunca vas a usar en la vida, sino que es muy enfocado al mundo real y les da habilidades que les sirven a ellos para enfrentar su vida, ¿no? Para poder ser más valientes y para poder sanar cualquier cosa que tengan que sanar, ¿no? Porque ellos no solo son profesores, sino que también ayudan en la parte emocional. Y la idea es que todo sea enfocado al mundo real. Craig dice que él nunca toma un examen en el que él lo corrija y que eso se quede como un papel en un cajón. Para nada. La calificación de ellos es el mundo real. Ellos crean eventos, van a galerías de arte y ellos tienen que crear la página web, tienen que crear el marketing, tienen que comunicar, tienen que hacer que la gente vaya. Entonces, si uno de los alumnos no hace bien su trabajo, todo el proyecto se puede caer, no solo para ellos, sino para todos sus compañeros. Y adicionalmente, si algo va mal, puede que el galerista no los deje volver a crear una exhibición en su espacio. Entonces, todo lo que ellos hacen tiene una consecuencia real en el mundo real. Y esa es su calificación. Entonces, obviamente esto genera un sentido mayor de responsabilidad en estos muchachos y alta motivación, porque ellos saben que si lo hacen bien, no es simplemente una buena calificación que se queda en el papel, sino que realmente uno aprende y dos, realmente están construyendo un negocio del cual ellos van a poder vivir después. Incluso hay un muchacho que se ganó una beca, le dieron como $5,000, algo así, para invertir en su negocio. Entonces, no sé tú, pero yo sí creo que en la educación actual se ha dejado un poco de lado la parte práctica. Generalmente siempre nos enfocamos en la parte académica, puramente teórica, abstracta, porque nuestra cultura se considera que la razón es lo máximo, es lo más valioso, lo cual sí, obviamente la razón es muy importante. Pero es que muchas veces, por ejemplo, yo conozco personas que se gastan 5 años de universidad aprendiendo la parte teórica de algo, por ejemplo, química o física o lo que sea en realidad, una carrera.
y saben todo el aspecto teórico, son los duros, tú les das cualquier problema abstracto y lo resuelven, pero para resolver un problema en la vida real, muchas veces tienen problemas con eso. Por ejemplo, hay profesionales de verdad que pasan 5 años después de pagar una universidad súper cara, de estudiar muy duro, que saben toda la parte técnica, toda la parte abstracta, toda la parte de pensamiento, pero no saben cómo aplicar eso al mundo real. Hay muchos que incluso no ejercen lo que aprenden en su carrera. Por ejemplo, yo he oído profesionales que dicen, no, es que eso acá en este país no se puede, acá no hay trabajo de eso, entonces me tocó dedicarme a otra cosa, ¿no? Ya sea una carrera universitaria, una maestría. Dicen, no, acá eso no se puede ejercer porque no hay trabajo, ¿no? Sin embargo, no es que no haya trabajo, tal vez no hay empleo, pero sí hay mucho trabajo, ¿no? Es cuestión de saber cómo aplicar eso al mundo real, cómo ofrecer soluciones, cómo comunicarlas, cómo venderlas. Entonces, tenemos la parte teórica muy bien en nuestra educación, pero nos falta esa parte práctica. Y sin esa parte práctica, no podemos aprender toda la parte teórica que hemos aprendido. Entonces, a la larga, una cosa sin la otra se queda coja. Y en ese aspecto, este colegio me parece brutal, porque estos muchachos para mí salen con una ventaja real sobre todos los demás, aunque generalmente se consideraría que salen con desventaja porque son artistas y de qué van a vivir, pero es que son artistas que ya saben cómo aplicar sus talentos al mundo real, cómo solucionar problemas reales. Entonces, a mí esto me parece brutal. Me parece que deberíamos también aplicar un poco más esta filosofía a nuestro colegio. Bueno, espero que esto te haya gustado. Espero que el oír sobre un colegio tan loco nos haya abierto la mente. A mí me la abrió un montón. Nunca se me ocurrió que tú pudieras enseñar tantas cosas a través de patinetas. Y si lo haces a través de patinetas, lo puedes hacer a través de casi cualquier cosa. Lo importante es como que sea práctico y que lo puedas aplicar al mundo real. Entonces, aquí te dejo, espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, compártelo. Déjame un comentario, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Y que pases un gran día. Chao. Educando Centennials, el podcast de educación alternativa.